Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Y señores, el día de hoy hemos visto una de las mayores volteadas que se ha visto, en mi opinión, en la historia del periodismo peruano reciente. Puesto que recordemos que el periodista César Hildebrand le realizó una entrevista al señor Pedro Castillo, en la cual, en mi opinión y en la opinión de muchas personas, fue una publi entrevista, una entrevista que sí dejó a Pedro Castillo mal en algunos aspectos, pero que ni muchísimo menos fue tan dura, tan, podríamos decir, meticulosa, con asuntos tan importantes para el país como sí lo fue la entrevista de Fernando El Rincón. El periodista mexicano tocó todos los puntos que se deberían tocar cuando un presidente es cuestionado por corrupción, por favores a empresarios, o sea, mercantilismo, y tercero, por ideología política. A ver, ¿por qué? Porque César Hildebrand en este semanario, que me lo acabo de escuchar todo, y sí, digo, me lo he escuchado porque, bueno, vas a tener en la descripción del video una voz donde te lee el semanario para que no necesites comprarlo, y bueno, ahí lo puedes escuchar. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que en este nuevo semanario que ha sacado, ahora lo critica y lo critica duramente. Críticas que no estuvieron en la primera entrevista que le hizo. Tuvo que venir Fernando del Rincón a desnudar, que tampoco se necesita demasiado para hacer eso, las falencias de Pedro Castillo, para que ahora César Hildebrand nos diga que el Perú no merece que su presidente se disfrace de pobre diablo. ¿Por qué no decirlo así? ¿Por qué no preguntarle si quiere el 10% de lo que le preguntó Fernando del Rincón a Pedro Castillo? Es más, y también comete otros errores, porque dentro del semanario dice que su gobierno es anarcoide, como dando a entender que el anarquismo es sinónimo de caos, es sinónimo de desorden, es sinónimo de que nadie manda y que todo es un caos y todo es un estado de naturaleza donde todos nos hacemos daño entre todos. No, eso no es el anarquismo. Las personas que defendemos una sociedad postestatal, una sociedad sin estado, el anarquismo, el libre mercado, la libre competencia, los derechos naturales, al individuo por encima del estado y los políticos parásitos, sabemos que esto no es así, pero para eso hay que tener un mínimo de ciencia política, y vemos que César Hildebrand carece, porque si llama al desastre de gobierno anarcoide, es que está muy lejos de saber qué es el verdadero anarquismo. Por eso vamos a hablar de lo que ha escrito César Hildebrand, de la volteada que se ha dado literalmente, porque las personas que leímos la primera entrevista sabemos que no lo trató bien, es cierto, pero tampoco lo trató excesivamente mal. O sea, en el sentido de que, bueno, vamos a hablar con propiedad. No hay que tratar mal nunca a un entrevistado, pero sí hay que hacer las preguntas incómodas que son para el poder. Y preguntas incómodas al poder, muy, pero que muy poquito. Así que vamos a analizar todo esto. Pero recuerda darle like a este video para que le llegue a más personas. De esa manera me ayudas bastante. Y también la gran mayoría de personas que mire estos programas no está suscrita, y te recomiendo, te invito a que te suscribas. El botón está ahí abajo que dice suscribirse, es totalmente gratis y no vas a tener que pagar absolutamente nada. Y también, por último, recordarte que vas a tener un link a mi Patreon en el comentario fijado en la caja de comentarios, y también vas a tener un botón que dice unirse al costo del botón de suscripción, para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, señores, vamos a ver inmediatamente esto, que la verdad es que, bueno, señores, ha sido una sorpresa. La verdad es que está haciendo tendencia en Twitter, Perú, etcétera, en demás redes sociales, ver la volteada que tuvo César Hildebrand con respecto a su posición a Pedro Castillo. Para darle una derecha y para ser sinceros, Hildebrand venía criticando a Pedro Castillo, sí, lo criticó en la entrevista que le hizo lo suficiente como lo hizo Fernando El Rincón, ni mucho menos. Entonces me sorprende que después del papelón nacional e internacional que hizo Pedro Castillo frente a Fernando del Rincón, ahora sí diga indignidad y diga que el Perú no merece que su presidente se disfrace por el diablo. ¿Y qué me llama la atención de esta frase? Bueno, que él pone indignidad cuando le preguntaron, oye señor, ¿por qué no dijo que hay que votar por Keiko Fujimori? Que recordemos que este canal jamás apoyó a Keiko Fujimori.
jamás. ¿Se criticó a Pedro Castillo? Sí, pero yo nunca defendería a Keiko Fujimori. Lo que sí hicimos fue criticar a Pedro Castillo y de eso, bueno, el tiempo me terminó dando la razón. Yo dije, este gobierno va a ser un desastre y efectivamente, no, es más, creo que incluso me equivoqué porque yo dije que el gobierno iba a ser un desastre, pero el gobierno está haciendo un desastre más rápido de lo que incluso yo me podía imaginar. Entonces, bueno, las cosas caen por su propio peso. Pero lo que les iba a decir, indignidad cuando se le preguntó por qué votar por Keiko Fujimori, él dijo, prefiero ser un cojudigno que un indigno. Y ahora pone indignidad a la entrevista que le hizo Fernando El Rincón. Pero bueno, que es una de las frases que más me ha llamado la atención. Bueno, vamos a leer lo que dice acá. No me arrepiento de haber tratado con el debido respeto al presidente de mi país. Nadie está pidiendo que le faltes el respeto. Una cosa es hablar las cosas directamente, por ejemplo, yo lo hago, o sea, en el sentido de que yo defiendo mi posición política. Por ejemplo, vamos a criticar bastante este término de anarcoide y que se siga utilizando la palabra anarquismo a gobiernos que funcionan mal. El anarquismo no es eso. Vamos a explicar lo que es el anarquismo y vamos a educar en economía y filosofía política a la gente. Yo critico, pero jamás insulto o trato de no insultar a las personas que no piensan como yo. ¿Por qué? Porque yo sí tengo educación, yo tengo valores que me inculcaron mis padres y puedo destruir intelectualmente a alguien sin decir ningún improperio, sin decir, oye, hijo de tal, o eres un natal, porque eso para mí es demasiado simplista y muy fácil de hacer. Yo prefiero argumentar intelectualmente y así desbaratar a una persona con argumentos y sin faltar el respeto, porque como digo, tengo valores y creo que es mejor para el espectador que simplemente lanzar insultos al aire. Bueno, sigue diciendo lo siguiente, eso no me impidió hacerle las preguntas incómodas y a veces impertinentes que no pudo responder. Bueno, hubo algunas incómodas que tú le hiciste, pero la gran mayoría no fueron así, él las pudo sortear sin ningún problema. Que dribleó penosamente y obtener de ese modo un retrato desnudo del personaje. Bueno, hubieras dicho estas palabras después de tu entrevista con él, que no fue lo dura que se esperaba, como lo reconocieron Rosa María Palacio y algunos otros colegas respetables. Lo que diga cierta gentuza me tiene sin cuidado. Bueno, todas las personas que lo critican son gentuza. Bueno, así muchísimos años desde mi remota juventud que el tal peruanismo de la mezquindad dejó de afectarme. Bueno, todas las personas que lo critican son mezquinos, pero bueno. Entonces, pasando acá, ¿qué hice en su encabezado? La idea con la que salí del palacio después de entrevistar al presidente de la República fue que estamos en peligro. Entonces, ¿por qué apoyarlo y decir que él era el mal menor en las elecciones? Esto ya se sabía de hace muchos años, de hace muchos meses. Si sabías que él era un peligro, ¿por qué apoyarlo? ¿O por qué decir que era el mal menor? Por último, ambos candidatos eran malísimos, sí. ¿No querías votar por ninguno? Perfecto. Ahora bien, decir que Pedro Castillo era el mal menor, eso sí me parece muy, pero que muy egoísta, por no decir otra cosa. Y eso fue lo que dije en la transmisión que todos los lunes hago para la versión tal, Bueno, acá vemos incoherencias totales. Y bueno, también dice que un giro radical del gobierno anarcoide que apenas encabeza. Bueno, para las personas que no sepan qué es anarcoide, que tiende al desorden. Y bueno, ¿qué se ha intentado hacer? Esto lo explica, por ejemplo, Albert J. Nock en el libro que te recomiendo acá, Nuestro enemigo el Estado. Esto lo explica Albert J. Nock, Lysander Spooner, Murray Rothbard, Hans Hermann Hoppe, Herbert Spencer, etcétera. Todas las personas liberales que han entendido que el enemigo no es la izquierda ni la derecha, sino el Estado, y que tanto izquierda como derecha pueden usar al Estado para atacar a la población e imponer una moral o una forma de vida, y saben que el Estado es el instrumento para hacerlo. Bueno, han entendido que el enemigo es el Estado. Y saben que el anarquismo, la idea de anarquismo no es utópica. Utópica es creer en un gobierno limitado y que se va a seguir limitando, cuando eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. Es más, se intentó y fracasó. Entonces, bueno, se intentó buscar otras alternativas. Pero en fin, lo que quiero decir, quiero explicar qué es el anarquismo. El anarquismo es la idea de luchar contra el poder político en general, contra cualquier forma del poder político, a abolirlo y tener una sociedad donde haya leyes
y reglas, pero que estas leyes y reglas sean consensuadas con todos. Y aquellos que no quieran adherir a esas leyes o reglas tienen toda la disposición de no aceptarlas y vivir en otra comunidad o protestar y no aceptar ese modo de vida. Eso es lo que es el anarquismo. No es simplemente no tener Estado, sino es luchar contra toda forma de poder político, como lo fueron las monarquías, como lo pueden ser las repúblicas, como pueden ser las democracias, como pueden ser los parlamentarismos, como pueden ser el presidencialismo, etcétera, etcétera, con cualquier forma de poder político. Y hay reglas, y hay normas, y hay leyes, hay de todo, pero estas leyes son privadas y no las da un Estado de manera coactiva y coercitiva robándole a la gente su dinero, sino que las personas que viven en esas comunidades aceptan las reglas y, por supuesto, si no les gusta lo que le cobran, son perfectamente libres de no pagarlo y perfectamente libres de irse a vivir a otro lado si no quieren, y nadie los tendría por qué perseguir y nadie les tendría que cobrar impuestos si estas personas no desean participar en la vida política. Pero bueno, esto es una breve definición y bueno, las personas que no entienden lo que es el anarquismo, los que no han leído a Lysander Spooner, a Herbert Spencer, a Albert J. Nock y demás pensadores, piensan que el anarquismo es, o sea, que la gente, los liberales que defienden estas ideas, piensan, o sea, de manera muy estúpida, disculpen la palabra, pero aquel que dice que los liberales que piensan en una sociedad así piensan que todas las personas son buenas, lo siento, es una persona de verdad estúpida, sin ningún conocimiento, esa es la verdad. Y que bueno, no ha leído ningún libro sobre esto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La ignorancia abunda en estos lados, pero bueno, uno tiene que ser fiel a sus ideas y en honor a la verdad decir todo este tipo de cosas. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video, dale like, suscríbete si te gustó y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.